Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Quiroz Navarro. Vengo a brindarles una pequeña charla sobre la higiene industrial. ¿Qué es la higiene industrial? Bueno, la higiene industrial no solo es limpiar la oficina, ni barrer la empresa o la fábrica, va más allá de eso. La higiene industrial es la disciplina encargada de identificar, controlar y evaluar los riesgos en el ambiente laboral que pueden afectar a nuestra salud. Y eso está complementado. Vamos a brindarle una pequeña especificación sobre la resolución del 8321 del 83 y la resolución 1792 de 1990. Bueno, como les había hablado, que la higiene industrial se identifica, evalúa y controla los riesgos que hay en el ambiente laboral. Vamos a especificar, identificar, se refiere a reconocer los agentes o factores de peligro en el ambiente laboral que pueden afectar a nuestra salud. ¿Cuáles son esos factores? Los factores físicos, los químicos y los biológicos, que representan un riesgo que conllevan y representan en la higiene industrial. Evaluar consiste en medir y analizar los peligros identificados y saber el grado de peligrosidad y si están dentro de los límites aceptables. Y controlar, esto se refiere a minimizar o eliminar los peligros expuestos en los trabajadores y así poder eliminar los riesgos de la empresa. La resolución 8321 del 83 dispone que la exposición prolongada a ruido constante representa un riesgo para la salud auditiva de los trabajadores, y esto obliga a los trabajadores a implementar medidas de control para que minimicen esa exposición. Aquí vemos una imagen de un trabajador, parece una carpintería, un carpintero, utilizando una herramienta o artefacto que está generando mucho ruido, y esto le está provocando un dolor auditivo por los altos decibeles. Está excediendo los decibeles designados por la resolución 1792 de 1990, que establece, esta resolución complementa lo anterior al especificar los límites máximos permisibles de la exposición al ruido, según la intensidad y duración del mismo. Por ejemplo, un trabajador a 90 decibeles tiene una exposición máxima permitida por la resolución que le hablé de 8 horas. A 95 decibeles el máximo de exposición es de 4 horas, y a 100 decibeles el máximo de exposición de 2 horas, dependiendo ya y así sucesivamente, dependiendo la durabilidad y la exposición al ruido que conlleva y se enfrenta el trabajador. Eso va dependiendo, como le había dicho, dependiendo la exposición y la duración y el sonido al cual se enfrenta el trabajador. Y la consecuencia del ruido, eso trae muchas consecuencias porque, primero que todo, presenta pérdida auditiva o parcial. Una persona puede quedar, la posición puede quedar sorda y puede perder el sistema sentido auditivo permanente o parcialmente. También presenta zumbido, como lo son el zumbido de tinnitus pulsátil, que es un zumbido muy molesto que presenta a los trabajadores por alta exposición al ruido, y aumenta el estrés y la fatiga por el dolor que le presenta el ruido, o por los zumbidos, que eso altera el sistema emocional de la persona, como puede presentar irritabilidad y también puede presentar dificultades de comunicación en el entorno laboral. Muchas gracias. Esta es la pequeña charla que yo le quería dar sobre especificar sobre el ruido, que es un peligro que muchos trabajadores de la empresa no
no le dan tanta importancia, pero se han dado los casos de que la persona con a largo plazo puede presentar de pérdida de audición, y muchas personas creen que es por otra cosa. Vamos a ver que todo ese peligro lo enfrentan todos los días sin darse cuenta. Así que nada, muchas gracias y espero que muchos trabajadores y empresas empiecen a implementar esa ley. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Karen Alvarado y vamos a tocar un tema muy importante que es sobre el decreto 1370 del 2018. El decreto 1370 del 2018 es una normativa colombiana que reglamenta los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos generados por las estaciones de radiocomunicaciones, que es un decreto único reglamentario en el sector de tecnologías, en la información y las comunicaciones. Aspectos claves del decreto 1370 del 2018. ¿Cuáles son sus objetivos? Establecer lineamientos para el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones relacionadas con el cumplimiento de los niveles de exposición a las personas en los campos electromagnéticos. ¿Usted tiene conocimiento qué son de esos campos electromagnéticos? ¿Sí ha escuchado alguna vez? Sí, claro. Por lo menos aquí tenemos unos casos que son las antenas de telefonía móvil, las antenas de televisión, y la televisión por cable. Y en nuestros hogares, pues una serie de electrodomésticos. Claro que sí. Entonces, más que todo eso, de eso se trata entonces este decreto, de establecer lineamientos. Entonces, más que todo esto se basa en el cumplimiento, pero en en los campos pero de redes de telecomunicaciones, y usted lo ha dicho. Aquí en la mayoría de los pueblos siempre manejamos lo que son de redes de Wi-Fi, que manejamos todos los hogares, tenemos esto, y en nuestros hogares siempre estamos expuestos a estos campos. ¿Qué ámbito de la aplicación? Se aplica a las personas naturales o jurídicas responsables a las operaciones de redes, como usted lo decía, ¿no? En las de telecomunicaciones, que es lo que se basa esta normativa. Campos electromagnéticos, aquí vemos un breve ejemplo en esta imagen, donde están las líneas, las redes que están emitiendo señales. Aquí vemos que está un caserío alrededor, lo vemos que está señalizado que a 30 metros. Pero esas personas que se encuentran ahí pues están expuestas a esas radiaciones, porque siempre están activas a todo momento. Quienes operan estas estaciones eléctricas deben de incluir dentro de sus medidas de protección a los trabajadores y colaboradores. ¿Qué deben de hacer? Un control de ingeniería administrativo, programas de protección personal, vigilancia. También deben de tener, conforme a lo establecido, un programa de protección personal, lo que es la parte de salud, para ellos para prevenir los riesgos y accidentes como lo estipula la ley o las autoridades competentes. Deben de tener eso dentro de su sistema de gestión. Bueno, entonces algunos síntomas que se pueden presentar en las personas a la exposición de campo electromagnético, uno sería como la sensibilidad electromagnética, que algunas personas reportan síntomas como dolores de cabeza, fatiga, ansiedad y dificultad para concentrarse cuando están cerca de campos electromagnéticos. Y entonces esto se conoce como electromagnetismo, lo que se le conoce a la sensibilidad electromagnética, y otros síntomas que se pueden ser leves como fatiga, náuseas, pero ninguno, no hay nada que reporte, pruebas científicas que reporten esos síntomas a las exposiciones de campo electromagnética, pero son los que se asocian a ella. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue lo que se trató del decreto 1370. Bueno. Gracias a ti también. Sí, señor. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Manuel Navarro. Hoy le vengo a dictar una charla sobre la ley 1562 del 2012. La ley 1562 del 2012, su objetivo principal es la de mejorar la salud y la seguridad de todos los trabajadores, prevenir accidentes y enfermedades laborales,
Igualmente la ley 1562 de 2012 busca fortalecer el sistema de gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores, donde también obliga a que todos los empleadores deben implementar y mantener un sistema de gestión que garantice la salud y la seguridad de todos los trabajadores. La ley 1562 del 2012 protege a todos los trabajadores. También crea reglas claras para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Igualmente aplica para todos los trabajadores dependientes e independientes. La ley 1562 del 2012 define como accidente laboral todo suceso repentino que cause una lesión, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. La ley 1562 del 2012 también nos habla de la enfermedad laboral, que se puede contraer a través del resultado de la exposición de factores de riesgo relacionados con las actividades laborales que la persona realiza. Aquí voy a mostrarles unos ejemplos de lo que no se debe hacer y lo que se debe mantener para prevenir accidentes o enfermedades laborales. Aquí esta imagen nos presenta peligro de accidentes laborales, alerta de choque eléctrico de accidentes en una industria, en una empresa. Allí vemos la imagen que la persona no tiene los EPP principales, no tiene gafas, no tiene guantes, no tiene la bota, no tiene la indumentaria correspondiente al ejercicio que está realizando. Igualmente, o muy seguramente, podemos creer que la persona está tratando de manipular esto por un posible desconocimiento de la norma. Otra imagen que tenemos acá, viendo una construcción. Aquí la imagen nos presenta que no se ve ninguna clase de señalización. Es una irresponsabilidad de la empresa constructora porque no se ven las coordenadas donde esté el sistema de señalización, de pare, prohibido el paso. Entonces esta persona que está transitando por ahí, lo vemos de forma inconsciente pensando de que lo puede hacer sin pensar en el riesgo o en el peligro que allí la persona pues, pueda generarse. Vemos otra imagen de un trabajador realizando labores sin los EPP. No le vemos guantes, no le vemos gafas, no le vemos las orejeras auditivas. ¿Eso qué? Eso genera o puede generar un riesgo físico, ¿sí? Aquí lo está diciendo, no tiene las orejeras, no, le puede generar un riesgo de audición, ¿sí? Igualmente no tiene guante, un machucón, un rebalón, lo que sea, eso también le puede a la persona generar un riesgo bastante importante. Otra imagen que vemos acá, la postura de esta persona que está sentada, o mal sentada más bien, miremos que le está generando, de acuerdo a la imagen, una molestia física en la espalda, en la nuca. Entonces, ¿por qué? Por la mala posición que tiene esta persona. Esta es considerada también como un riesgo ergonómico, porque la persona pues, no tiene la postura adecuada para realizar la labor que allí pues ella pueda generarse en ese momento. Y también les presento esta imagen de los daños causados por exposición de polvo de madera, el famoso acerrín, en las carpinterías más exactamente. Vemos allí la imagen de arriba donde está la madera y abajo ya el desecho del acerrín, de lo que genera ya la descomposición a través de la máquina por la cual es pasada esta madera. Entonces, estos son riesgos o imágenes de riesgo que les estoy presentando para que en su momento nosotros también lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lo que no debemos hacer. Y debemos tener principalmente el conocimiento de la ley 1562, ¿sí? Donde allí la ley 1562 también nos dice lo que nosotros debemos conocer, lo que nosotros debemos implementar para que no se generen los riesgos laborales.
Entonces ya de esta forma yo termino presentándole estas imágenes. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lógico, relacionado con la ley 1562 de 2012. Bueno, me gustó la información que nos acaba de dar. Bueno, yo como trabajadora, ¿qué debo hacer en caso tal de pues, entrar a una empresa y para tener el conocimiento de implementación de los elementos que usted acaba de mencionar, que son los EPP? Correcto, importante la pregunta. Dentro de la ley 1562 hay muchos conceptos y que se deben aplicar. Uno de los principales, las principales iniciativas que debe tener el trabajador es conocer y seguir las normas de seguridad. En este momento, si yo le estoy dictando una charla, porque estamos entrando en el conocimiento de la ley 1562. Entonces, si yo quiero evitar un riesgo, si yo quiero evitar lamentaciones, yo tengo que conocer y seguir la ley 1562. ¿Sí? La ley allí nos dice que aparte de seguir y conocer las normas de seguridad, también debo participar de las capacitaciones. Esto que estamos haciendo aquí es muy importante. Es muy importante, no solamente para mí como la persona que está dictando la charla, sino ustedes que son los que están recibiendo y qué es lo que deben aplicar y conocer para tenerlo en cuenta al momento de ingresar a trabajar en una empresa. Otro de los aspectos allí que se debe considerar es cuidar de la salud, ¿sí? Tuya, mía y de los compañeros. Pero también hay un aspecto allí importante que es la de informar si yo veo que algo va a generar o puede causar algún riesgo o algún accidente. Ok, muchas gracias. Yo quisiera saber que ahora que tocó los conceptos básicos, ¿cuáles son esos conceptos básicos de la ley 1562 de 2012? Bueno, la ley 1562 de 2012 es bastante amplia, muy buena esta ley. Nos habla dentro de los aspectos básicos, que son tantos, yo les voy a resumir, digamos, como los más relevantes, sin decir que los otros no sean importantes. Dentro de eso está la prevención y la promoción. ¿Sí? La prevención, entonces, la prevención y la promoción, ¿en qué consiste? En fomentar alternativas para evitar accidentes o riesgos laborales. ¿Sí? Igualmente, dentro de los conceptos básicos, podemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta que nosotros al momento de entrar a una empresa debemos entrar con la seguridad plena de que ya por lo menos recibimos una capacitación de la persona que va a estar encargada de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Participar de las capacitaciones, que no se nos olvide, ¿sí? Eso es algo muy importante. Tener en cuenta los EPP, que son los elementos de protección personal. Así sea que a uno no le guste, es demasiado importante. Entonces, pues, yo concluyo de esta forma. Yo hice aquí un resumen, ¿sí? De todas maneras, no quiere decir que es todo lo que dice la ley, no, es parte fundamental de lo que dice la ley. Entonces, pues, yo quiero agradecerles a ustedes muy amablemente por haberme escuchado y bueno, sigamos con estas actividades del conocimiento, ¿sí? De lo que es la ley 1562 de 2012. Muy amable. Muchas gracias, señor Luis. Buenos días para todos. Buenos días. Me presento, mi nombre es Karen Alvarado. Vengo a hablarles, a darles una pequeña charla con respecto al decreto 1072 del 2015, que es el decreto reglamentario del sector trabajo en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata el decreto? Como lo dice su palabra, decreto único reglamentario del sector de trabajo en Colombia, que establece las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son sus aspectos positivos de este decreto? Primero, que es una obligatoriedad que establece implementar el sistema de gestión de salud en el trabajo en todas las empresas, lo que garantiza y priorice la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo principal, establecer la seguridad. Entonces, no, dependiendo del sector económico
o el tamaño de la empresa deben de cumplir con este sistema de gestión. Su enfoque preventivo. Enfatizar la importancia en la prevención de lesiones y enfermedades laborales. Para prevenirlo, para visualizar cuáles son sus riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores y la empresa en el momento de realizar las actividades, como les decía, dependiendo su sector económico o actividad a la que ellos se dirijan o realicen. Participación de los trabajadores. Es muy importante que la empresa tenga en cuenta la participación de los trabajadores, ya que establece la importancia para que así pueda mejorar su efectividad, tanto el conocimiento como así. El trabajador debe conocer a qué labor va a realizar en la empresa y a qué está él de pronto manejando o lo que va a él a realizar al momento de llegar. Siempre deben de darle como la inducción o una capacitación a lo que él viene a realizar, una prevención de accidentes. Todo trabajador debe de identificar el momento o un accidente al que él se va a exponer, debe de prevenirlo o informarlo a la empresa o la persona encargada. Mejora continua, ¿cómo quiere decir? Que una persona, trabajador que conozca, va a evitar a tener menor riesgo que otros que desconozcan lo que es el sistema de gestión. Reducción de riesgo, como lo decía, si ya conoce, previene y mejora, ya va a haber una reducción de riesgo a lo que se va a exponer. Ahora sí entramos en el artículo 22461, que establece los requisitos de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en las empresas. Como le decía, es una obligatoriedad. Toda empresa debe tener el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Debe implementarla de acuerdo a su sector económico o su tamaño, independientemente. Su objetivo, prevenir las lesiones laborales como la promoción de salud y bienestar de los trabajadores por medio de charlas, por medio de capacitaciones, para que ellos tengan el conocimiento a qué riesgos se están enfrentando en un momento de ejercer algún tipo de labor. Sus componentes del sistema de gestión deben incluir como política de seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros, identificación de riesgos, una evaluación de riesgo y deben cumplir con el sistema de gestión. Eso es algo que no deben de saltarlo. Artículo 22463 del decreto 1072 del 2015, las responsabilidades del empleador en el marco del sistema de gestión de salud en el trabajo. ¿Cuáles son sus aspectos clave? De uno de tantos, pero les voy a hablar los más importantes. Garantizar la implementación y el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe garantizarlo, debe hacer que se cumpla, que los trabajadores deben cumplirlo. ¿Por qué? Porque ahí están velando por la salud de ellos, por la seguridad. Toda persona, todo trabajador que entre, el empleador debe garantizarlo de que se cumpla ese funcionamiento dentro de la empresa. Designar un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siempre va a haber una persona encargada la cual debe tener toda esta responsabilidad de que se cumpla, de que se esté dando todo el funcionamiento, el manejo para garantizarlo que se dé como lo estipula la ley. Proporcionar recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Toda empresa debe tener un recurso para darse a trabajar por medio de las charlas, capacitaciones. Siempre debe haber un recurso para eso. Garantizar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Es importante, como lo mencionaba anteriormente, que los trabajadores hagan parte de ese sistema. Por medio, ¿cómo hacen parte? Por medio del conocimiento, por medio de charlas, por medio de promoción y prevención, y entre otros. Artículo 22464 del sector 1072 del 2015. La responsabilidad de los trabajadores, de ustedes en el marco del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son sus responsabilidades de ustedes como trabajadores? Fácil, deben de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.
todo empleado debe de cumplir, así como lo determina la ley y como lo determina la empresa. Informar sobre las condiciones de riesgos y peligros. Debe de informarlo si usted está realizando una labor en su empresa y ve algo que le va a ocasionar un riesgo o un peligro, usted inmediatamente debe de informarlo a la persona encargada para así poder prevenir y evitar que se presente un accidente para que no ocurra. Entonces es importante informar. Ese es el papel que ustedes como empleados cumplen en el sistema de seguridad. Y también utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. Ahí deben de cumplirlo. Toda empresa debe de a usted darle esa dotación de diferentes, defendiendo la actividad económica, guantes, chaleco, cascos, overoles, gafas, botas, porque eso es su protección personal para mitigar riesgos físicos a ustedes se están poniendo en el trabajo que usted realice. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema que les acabo de hablar, con respecto a la ley? Sí, claro, una vez más. Al decreto, perdón. Bueno, sí, claro, una vez más, felicitarte por esta exposición, que es muy buena, porque nos permite conocer sobre la ley 1072. Yo quería hacer una pregunta, ¿cada cuánto se realiza? Bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe realizar anualmente, pero debemos tener en cuenta que si en el momento se nos presenta un accidente, se debe actualizar con el accidente que se presentó, con la fecha y todo. Entonces, cada vez que se presente X o Y accidente en el área del laboral, se debe actualizar. Yo por aquí tengo una pregunta también. ¿Qué pasa si la empresa, empleador o trabajador cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Muy importante. Ese es algo que todas las empresas deben de cumplir. Entonces, si la empresa incumple o el empleador, tienen sanciones tanto administrativas como legales. Pueden ser como el cierre definitivo de la empresa o se puede sancionar. Y en el empleado, si incumplen, dependiendo la gravedad, puede ser que le den para que siga, lo asesoren, le den una nueva charla con respecto a los cumplimientos que debe tener él como empleador. O si no, la más que no queremos ninguno, la sanción y despido oportuno enseguida, porque dependiendo de la gravedad que él incumpla, entonces para eso deben del empleado capacitarse y tener el conocimiento de qué es el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, entonces espero que les haya sido de mucha ayuda en esta pequeña charla que les acabé de brindar. Gracias a usted.